Excelente, bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de lenguaje del Preuniversitario Popular Antumapu. Como siempre esperamos que estén muy bien. Les recordamos las reglas de siempre, que mantengan sus cámaras prendidas o apagadas, no nos da lo mismo en verdad, ojalá prendidas, que levanten la mano para pedir la palabra, que ocupen el chat como siempre para responder todo o preguntar cualquier cosa, los micrófonos apagados, sobre todo al ingresar a la clase, y como siempre que den su máximo. Comenzamos la clase del día de hoy, como siempre con una escala. Profe, tengo cara de zombie, no se puede. Ya, no se preocupe, si es opcional lo de prender la cámara. Comenzamos con la escala de Kate Winslet, el día de hoy. Yo vivo como cara de zombie, dice Christopher. Bien, ¿cómo se sienten en el día de hoy, chicos y chicas, en la escala de Kate Winslet? Yo me quedo con la cara número 9. Sí. Christopher 6 y 9. Muy bien. Fernanda 6. Sofía 9. 4 y 7. Johnny 8. 3 o 7. Pucha, ánimo, ánimo. 1 después de ver el debate presidencial. Hoy yo no lo vi porque me dan mucha rabia los periodistas. No, me enojo y no los veo. No. Todo bueno, igual. Estuvo bueno. Me contaron de que estuvo muy amistoso. Pero no me gusta. Sí. Me dan mucha rabia los periodistas. Así que prefiero no verlo. Estuve 3 horas en la fila de la vacuna del COVID. No, ánimo, Luis, ánimo. Al menos ya va a tener pase también, pase verde. Sí. 9. 6 tomando cafecito para pasar el frío. Muy bien, muy bienísimo. 4 al almuerzo, 6 ahora y 9 en general. Bien, esa actitud me gusta, 9 en general. No, con actitud 9 frente a la vida, siempre dando cara así como con gesto de me la puedo, me la puedo. La Fer 7. ¿Por qué 7, Fer? Estamos tirando ánimo, estamos levantando. ¿Y tú, Sofi? Yo estoy como el 2, así. Es que en esta escena se están riendo. Sí, pues, están Así que, girando. como el 2. Sí. Es buena esta actriz, como que siento que como que no la pescan mucho, pero ha tenido películas muy buenas. Sí. Sí, yo 2 también, qué bueno. Sí, yo 2 Qué también. bueno. Sí, vamos con el 2. Además que hoy día está de cumpleaños un amigo, no lo voy a poder ver, pero está de cumpleaños un día especial. Bien, comencemos la clase, como siempre, ejercicios, 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 hasta entender todo. Es que en la tabla cabían los dos. Ah, sí, igual está bien cancelado porque podría haberse salvado DiCaprio, ¿verdad? Que no me acuerdo cómo se llama en la película el personaje. Eh, el de DiCaprio. Oye, tampoco. ¿Will? Algo así. Como Will, algo así. No, es parecido. Jack, sí, Jack. Ya, Sí, Jack. Sí, se podría haber salvado Jack. Como el meme del calentamiento global. Como después del calentamiento global, sale Leo DiCaprio en la playa, Rose. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Recordamos que ya vimos las 3 competencias, es decir, hemos abarcado todos los tipos de preguntas que se nos van a aparecer en la prueba. Vamos a seguir ejercitando sobre las habilidades más complejas que corresponderían a la competencia 3, donde encontrábamos las habilidades de transformar, evaluar y inferencias globales. Entonces, vamos a comenzar al tiro nomás. No sé si a alguien le interesa leer, alguien voluntariamente quiere leer algún parrafito. El día de hoy vamos a leer el texto, un fragmento del texto El descarado negocio con la Yo no pobreza, dije eso, mentiroso. publicado en elmostrador.cl. Vamos ay, perdón. Ahí sí, Brandon, gracias. Justo como que yo le cerré el micrófono y él lo abrió. O sea, él lo cerró y yo lo abrí. Y fue, ya. Entonces, tenemos el primer texto. ¿Y cuáles son las preguntas de este texto? Tenemos la pregunta 1, que dice: el fragmento leído se enmarca en el ámbito de la actividad
Esta pregunta yo creo que va a ser más que nada de evaluar, como evaluar el ámbito sobre el cual está hablando el tema, ¿ya? Pregunta 2, la expresión la mesa queda servida, usada en el cuarto párrafo, quiere decir que, en este caso obviamente va a ser transformar transformar esta frase, el significado de esta frase. Pregunta 3, del fragmento se infiere que la corrupción, obviamente esta es una pregunta de inferencia global, pero nos dicen sobre qué se está infiriendo, sobre la corrupción. Pregunta 4, en el sexto párrafo, la expresión con mucho bombo quiere decir, entonces esta también va a ser de transformar la palabra que está, o sea, la frase que está entre comillas. Pregunta 5, ¿cuál de los siguientes refranes expresa el sentido de si la calidad ética de ese personal es débil o, bueno, bla, 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 bla? Toda esa frase, obviamente también transformarla en un refrán, ¿ya? Transformar la frase en un refrán. Pregunta 6, a partir del sexto párrafo, perdón, ¿es posible afirmar que, frente a la corrupción, los organismos de control? Este va a ser de inferencia, pero local. Nos dicen que es en el sexto párrafo. Inferencia del sexto párrafo. Pregunta 7, el título del texto al que pertenece este fragmento se justifica porque, como hemos visto, muchas veces esta pregunta conlleva como varias habilidades de síntesis, porque vamos a tener que relacionar el título del texto y por qué se justifica para que el texto se llame así, o sea que obviamente vamos a tener que entender el sentido general de todo el texto y ver su relación con el título, y también vamos a tener que evaluar, coemitir los juicios que justifican que ese título esté correcto. Y por último, la 8, ¿cuál de los siguientes refranes expresa el sentido del segundo párrafo? En este también va a ser transformar todo el segundo párrafo en un refrán. Qué bueno, ahí sí que le encanten los PPTs que le preparamos. Se las preparamos con mucho cariño para todos y todas. Bien, leídas las preguntas, ya sabemos más o menos el tipo de preguntas que nos enfrentamos. Vamos a comenzar con la lectura nomás del párrafo. Comienzo yo, luego la Sofi y luego la Fer, ¿les parece? Dale, me parece. Ya, creo que la Fer también. Así que voy nomás, si no la cubrimos. Y dice, ya sabemos el título del texto, el descarado negocio con la pobreza de elmostrador.cl. Comienzo. Resulta intolerable que detrás de cada política social destinada a mejorar la calidad de vida o los ingresos de los más desposeídos del país, o cada vez que hay recursos públicos para distribuirles, se instale una trampa para birlar parte de estos recursos o se monten maquinarias burocráticas destinadas a sacar provecho de la situación. Todo indica que un problema de probidad ronda gran parte de la administración pública chilena, pero es literalmente lacerante la corrupción y el desorden administrativo grave que favorece a unos pocos en el ámbito de las políticas sociales, como salud, educación, capacitación para el trabajo o deportes. Ocurre en la JUNAEV, el CENAME, el CENSE, los fondos para recreación y deportes, los medicamentos en los consultorios municipales y un largo etcétera. Es posible que la mayor transparencia actual sobre las actividades de los gobernantes permita conocer más y de mejor manera los hechos de corrupción que desde siempre habrían dominado la escena pública nacional. Es conocida la anécdota del expresidente Carlos Ibáñez del Campo, a quien, a mediados de los años 50 del siglo pasado, durante un cambio de gabinete, le propusieron un nombre que le sonaba metido en un escándalo previo. Efectivamente, el personaje había participado en un negociado de vehículos mientras estaba en un servicio público. La conclusión del presidente Ibáñez habría sido: el que toca camioneta no toca ministerio, para desechar el nombre. Es que el origen de la apropiación corporativa del Estado y de sus políticas o grupos o verdaderas mafias tiene la puerta de entrada en la política y en la composición de los gobiernos cuando reclutan el personal estatal superior. Es en los ministerios o direcciones superiores de los servicios donde se deciden los grandes negocios
las compras y los beneficios que la política pública puede distribuir. Si la calidad ética de ese personal es débil o mala, y ello se junta con la discrecionalidad administrativa, la falta de control y la despreocupación gubernamental, la mesa queda servida para la corrupción. En el último tiempo, particularmente a partir de las investigaciones sobre el financiamiento ilegal de la política, ha quedado en evidencia que prácticamente sectores enteros del Estado o actividades trascendentes para el ejercicio del gobierno son lugares de corrupción o escándalos. Ha ocurrido con el ejército, con carabineros, con gendarmería, con concesiones de infraestructura, entre otros, e incluso existe la evidencia de delitos de cohecho en la dictación de leyes fundamentales para la República. Todo esto ha acontecido prácticamente a vista y paciencia de los órganos de control, de manera permanente y por muchos años, y casi sin consecuencias para los autores. Por ejemplo, en todos los hechos de corrupción desatados en el último tiempo, nunca se ha sabido absolutamente nada, ni para bien ni para mal, de la llamada Auditoría General de Gobierno, creada con mucho bombo durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y enterrada burocráticamente bajo el de Ricardo Lagos. Nadie sabe qué hace o siquiera si existe todavía. Súper, ese era nuestro primer texto, el negocio de la pobreza, ¿cómo se llama? No me acuerdo el título. El descarado negocio con la pobreza. Bien, chicos y chicas, comenzamos con la primera pregunta al tiro nomás. 1. El fragmento leído se enmarca en el ámbito de la actividad comercial, actividad económica, actividad política, actividad cultural o actividad social. ¿En qué ámbito se enmarca este fragmento que leímos recién? Me dicen la C, Alberto la E, Paulette C, Francisca, Belén, Johnny, Martina, Génesis, Christopher se inclinan por la C, política. Catalina se inclina hacia la E, lo social, también con Alberto. Ya, bueno, básicamente estaríamos entre la C y la E. Comercial la descartamos. Económica, bueno, obviamente tiene que ver con movimiento de platas, así que tiene que ver algo con economía, pero no es lo más importante. Cultural nadie la dijo, también la descartamos, obviamente. Entre política y social, ¿de qué habla este texto principalmente? ¿Habla más de cosas sociales o más de cosas políticas? Yo me quedo, vamos a ver si hay algo. Aquí tenemos entonces un problema, lo que les destacamos, un problema de probidad. Probidad tiene que ver con la ética, con los valores, ¿ya? Eso es probidad. Hay un problema de ética que ronda en gran parte de la administración pública, existe corrupción y desorden administrativo. Estamos hablando en párrafo 3 sobre que la mayor transparencia actual sobre las actividades de los gobernantes. Con los gobernantes se refiere a los políticos. Luego habla, ¿no es cierto?, que hay empresas que se apropian de parte del Estado y estas políticas tienen la puerta de entrada en la política y en la composición de los gobiernos. Entonces, si bien está hablando de ¿no es cierto?, de platas públicas que influirían en lo social, el ojo del texto está puesto en los políticos, está puesto en la clase política y en los políticos cuestionando, ¿no es cierto?, su ética a la hora de no robarse plata de todos y todas los chilenos y chilenas. Entonces, claro, como dice Paulette, habla de una forma más general sobre política, no habla concretamente como de los problemas sociales, sino que habla de un problema que es la corrupción dentro de la política. Por eso nos quedamos con la alternativa C. El texto se centra sobre todo en un problema político de la corrupción de la clase política. Vamos con la pregunta número 2. Muy bien a todos y todas. ¿Voy? Sí. Ya. Dice, la expresión "la mesa queda servida", usada en el cuarto párrafo, quiere decir que A. confluyen condiciones propicias, B. se desperdician los recursos otorgados, C. los beneficiarios ignoran las oportunidades, D. la inversión pública se desaprovecha, E. expresa la generosidad pública.
Entonces, como dijo Gonzalo, es una pregunta de transformar y tenemos que ver qué nos quiere decir la expresión la mesa queda servida. Vamos a ver el párrafo. Entonces está en la última parte del párrafo y antes de la expresión nos dicen si la calidad ética de ese personal es débil o mala y ello se junta con la discrecionalidad administrativa, la falta de control y la despreocupación gubernamental, la mesa queda servida para la corrupción. Entonces, ahí ya están diciendo la Fernanda, Javiera y Johnny. Bien, ¿qué pasa con los y las demás? Eso, vamos, Belén, bien, muy bien. Francisco y Isidora también la A. Yep. ¿Y tú, Sofi? Sí, yo igual me quedo con la A. Bien, Paulette, Fernanda también se quedan con la A. Sí, porque la mesa queda servida hace referencia como que está todo listo con esas condiciones para que ocurra la corrupción. Están las condiciones perfectas. Exacto. De hecho, enumera las condiciones que se van juntando para que los políticos sean corruptos y se roben toda nuestra plata. Así que muy bien, era la A. Vamos con la 3, Fer. Ya. 3. Del fragmento se infiere que la corrupción se inicia durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, es propicia del quehacer político, no puede ser eliminada del país. Ay, perdón. Ay, perdón, ahí sí. Ya. Es hasta ahora un tema desconocido o no es un fenómeno nuevo en la historia del país. ¿Qué nos dice el texto acerca de la corrupción? Ya Isidora se inclina por la E. Vamos a ver el texto. Ya, entonces en el texto tenemos frases que nos pueden indicar la respuesta correcta desde el párrafo 2 al 6. En el párrafo 2 se hace referencia a la corrupción cuando dice es literalmente lacerante la corrupción y el desorden administrativo grave que favorece a unos pocos en el ámbito de las políticas sociales. Luego nos dicen que es posible que la mayor transparencia actual sobre las actividades de los gobernantes permita conocer más y de mejor manera los hechos de corrupción que desde siempre habrían dominado la escena pública. El párrafo 4 es lo que nos indicaban en la pregunta anterior, la mesa queda servida para la corrupción, y luego eso nos indica que ha quedado en evidencia que prácticamente sectores enteros del Estado o actividades trascendentes para el ejercicio del gobierno son lugares de corrupción o escándalos y que en todos los hechos de corrupción desatados en el último tiempo nunca se ha sabido absolutamente nada. De todo eso que nos indica el párrafo, ¿qué es lo que podemos desprender? Creo que hay consenso en la alternativa E, por lejos. Sí, y yo creo que la clave estaba aquí en el párrafo 3, los hechos de corrupción que desde siempre habrían dominado la escena pública nacional. Como que ahí te lo dice súper textual. Sí, efectivamente es la alternativa E. Como dice Gonzalo, en realidad el texto hace referencia a que los hechos de corrupción no son nuevos, como que tenemos una historia de corrupción desde siempre. Y claro, la marca textual que nos daba esa pista era en el párrafo 3. Súper, nos quedamos con la E entonces. Vamos con la pregunta número 4, que dice, en el sexto párrafo, la expresión con mucho bombo quiere decir que la Auditoría General de Gobierno fue creada en A, en medio de mucho escándalo, B, con mucha publicidad en su anuncio, C, luego de un complejo proceso, D, con grandes e inmediatas repercusiones, o E, con amplio respaldo en el ámbito político. Vamos a ver el párrafo 6 cuando decía que la Auditoría General de Gobierno fue creada con mucho bombo. Y aquí está, ¿no es cierto? Por ejemplo, en todos los hechos de corrupción que se han desatado en el último tiempo, nunca se ha sabido nada
ni para bien ni para mal, de la llamada Auditoría General de Gobierno, creada con mucho bombo durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Entonces, con mucho bombo. Como les recordaba antes, cuando van con como frases así, muchas veces no es necesario entender el contexto, sino que más bien como por el significado popular que tiene esta frase, vamos a llegar a la alternativa correcta. Ya Alberto, Antonia, Fernanda, Isidora y Camila se inclinan por la B, con mucha publicidad en su anuncio. Entonces, esta pregunta obviamente es de transformar esta frase con mucho bombo en una de estas alternativas de las que nos presentan aquí. Antonia dice, como cuando dicen con bombo y platillo, apuesto mis 100 pesos por la B, dice Christopher. Muy bien, exacto, cuando hablamos de que algo cuando algo ocurre con bombo y platillos, ¿no es cierto? Estamos hablando de que como que fue como con mucha publicidad, como que con mucho, que todos sabían, como que se anunció muy fuerte la creación de esta Auditoría General de Gobierno, que la idea, al contrario de grandes bombos y platillos, nunca más se supo nada después de que se creó. Que es así como mencionando algo con harto escándalo, súper llamativo, exacto, Antonio. Estamos hablando de algo para lo cual se anunció con mucho ruido, con mucho escándalo, con algo muy llamativo. Exacto, Antonio. Nos quedamos con la alternativa B y Christopher se ganó 100 pesos. Vamos con la 5, Sofía. Ya. Dice, ¿cuál de los siguientes refranes expresa el sentido de si la calidad ética de ese personal es débil o mala? Ah, bueno, el párrafo que vimos anteriormente. Ello se junta con la discrecionalidad administrativa y nos da las condiciones. La mesa queda servida para la corrupción. Todo ese fragmento de párrafo. ¿A qué alternativa? ¿En qué refrán lo transformarían? C, me suena mal la C. Yo tengo que decir que esta me costó harto. ¿Sí? Sí, según yo no había respuesta, pero ya después la digerí. No había ninguna correcta según tú. Sí, no, pero ya me hace sentido uno. Pero no la voy a decir para no influenciar. ¿Tenemos imagen o no? Sí, creo que sí, pero debe ser el mismo párrafo. Sí, bueno, sí. Johnny, Antonia, Isidora y Génesis se inclinan por la C. Paulette también la C. Ya. Vamos a ver. Claro, es el mismo párrafo. Si la calidad ética de ese personal es débil o mala y se junta con la discrecionalidad administrativa, falta de control y la despreocupación gubernamental, la mesa queda servida para la corrupción. ¿Qué refrán expresaría eso? Las C dicen, cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Ese es cuando se ocupa, es cuando la mamá sale y los hermanos hacen Me carrete. encanta ese bicho, me encanta, lo encuentro demasiado bueno. Llegan todos los guarenes a mi casa cuando mi mamá sale, uy, puros guarenes aquí. Sí. Ya, vamos con la correcta. La C, ya. O sea, igual no me convence ninguno, pero la C era la más cercana, que tenía que ver que cuando había menos participación en esta toma de decisiones y solamente quedaba como los superiores, que era lo que estaba antes de este fragmento, quedaba como solamente algunos y ellos hacían todo, tenían el poder. Claro, Antonia dice ahí, como cuando todas las cosas se dan para algo malo. Claro, es como cuando no hay supervisación, la gente se libera y hace cosas malas. Sí. Es muy bueno el refrán porque compara a los políticos con ratones, ¿no es cierto? Y a la supervisación o a los castigos o las sanciones contra la corrupción como el gato. Entonces, cuando no hay gato, es decir, cuando hay una falta de control y una despreocupación gubernamental, o sea, el gato no está, los ratones hacen fiesta y se roban todo nuestro dinero. Malditas ratas. Malditas ratas. Así que sí, nos quedamos con la C. Muy bien, vamos con la 6, Fer. Súper. Entonces, a partir del sexto párrafo, es posible afirmar que
Frente a la corrupción, los organismos de control. Creo que esta pregunta está súper ligada a la pregunta anterior también. A, carecen de las facultades necesarias. B, están involucrados. C, son insuficientes. D, han sido negligentes. O E, fueron sobrepasados. Vamos al párrafo 6. El párrafo 6 nos dice: todo esto ha acontecido prácticamente a vista y paciencia de los órganos de control, de manera permanente y por muchos años, y casi sin consecuencias para los autores. Y luego nos da una serie de ejemplos bastante vergonzosos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el sexto párrafo de los organismos de control? Son negligentes, dice Paulette. Isidora dice que son insuficientes. Francisco también se queda con la D, negligentes. Igual esta es una pregunta como de inferencia, pero bastante local, como que te dicen el párrafo y sobre qué inferir sobre los organismos de control. Entonces como que hay que tomar esas palabras que se dicen de ellas y como darle la vuelta, y buscar qué frase, qué alternativa nos expresa mejor eso de que la corrupción ha pasado a vista y paciencia de los órganos de control sin consecuencias para los criminales, para las ratas. A ver, Fer, léete los comentarios. Ya, Isidora dice que es que cuando dice que han sido, es como que no siempre han sido negligentes, pero siempre han sido negligentes. Y Paulette dice: no creo que sea la C, porque no es que sean suficientes, sino que hacen vista gorda a los problemas. Sí, Ya, me quedo creo que la aparte. Isi lo que quería decir era como que no es que han sido negligentes, como que pueden dejar de serlo en un futuro, ¿cachai? Han sido negligentes hasta ahora, como que esa es la idea, yo creo. No sé. Sí, creo lo mismo. Eso. Ya, vamos con la correcta. Sí, yo creo que sí. Bien. Yo igual me quedé con la D. ¿Por qué no la C y por qué la D, Fer? Yo creo que, aunque la C era un muy buen distractor, había que quedarse con la D, porque el texto hace todo el rato el guiño a distintas situaciones en donde no ha habido control de estas situaciones como medias corruptas. Entonces de ahí podemos desprender que en realidad no es que los mecanismos sean insuficientes, sino que no han hecho la labor que les corresponde. Exacto. Me quedo mucho con la que explicó Paulette, que no es que no sean suficientes, no es que no existan los mecanismos de control, los organismos de control, sino que hacen la vista gorda, dejan que roben todo lo que quieran y no hacen nada, no aplican sanciones. Así que han sido negligentes más que insuficientes. De hecho, nos enumera un par de mecanismos de control que no han hecho nada. Entonces, claro, nos quedamos con la D. Voy yo con la número 7. Continuamos. Pregunta 7. Dice, el título del texto al que este fragmento pertenece se justifica porque A. Alude al cuestionable lucro obtenido a partir de recursos para políticas sociales. B. Destaca los aspectos que originan la corrupción política y administrativa del país. C. Expresa la opinión generalizada sobre los casos de corrupción que afectan al país. D. Explica la forma en que los estratos más pobres de la sociedad adquieren riqueza. O E. Critica la ausencia de moral en las actividades económicas desarrolladas en el país. Vamos a ver el título, que era El descarado negocio con la pobreza. El descarado negocio con la pobreza. ¿Por qué este título está bien para el texto? ¿Qué razón, qué alternativa nos explica correctamente la relación entre el título y lo que leímos en el fragmento?
¿Esta a qué habilidad corresponde? Esta yo creo que corresponde un poco a todas. Hay que hacer una síntesis global de toda la que leímos en el texto y también relacionar esa información, esa síntesis global de todo el texto con el título del fragmento. Entonces, es un poco mucho de síntesis, también de evaluar, porque tenemos que explicar un porqué. O sea, no es solo como entender la relación, sino explicarla. Así que sería un poco de todo, en verdad. Como de evaluar, digamos, pero también síntesis. Isidora se queda con la A. Alude al cuestionable lucro obtenido a partir de recursos para políticas sociales. Vamos con las respuestas, chicos y chicas, en el chat. Por último, digan, descarto no sé, alguna, digan algo. El título era El descarado negocio con la pobreza. El descarado negocio con la pobreza. ¿Por qué ese título está bien para este fragmento que leímos? Porque alude al cuestionable lucro obtenido a partir de recursos para políticas sociales, porque destaca los aspectos que originan la corrupción política del país, expresa la opinión generalizada sobre los casos de corrupción que afectan al país, explica las formas en que los estratos más pobres de la sociedad adquieren riqueza. Exacto, yo también descartaría la D como Antonia, obviamente no es la D, de hecho por eso puse cara rara cuando lo leí. Y la E critica la ausencia de moral en la actividad económica desarrollada en el país. Ya, veo que varios se están quedando con la A. Fernanda dice, me quedo con la E, pero igual me tinca la A. No, eso no se puede. No se puede quedar con una y... no, pues si se quedó con una, se quedó con la E. Está ahí. Paulette dice B. Francisco, la B, pero ya había puesto la A. Tiene que elegir una. Christopher, me voy por la A y ha puesto 200 pesos. Mira cómo está haciendo plata Christopher en clase. Estudia y gana plata. Este sí que es capo. Mentira, me quedo con la A. Fernanda se arrepintió. Francisco se queda con la B. Sí que sí. Pucha, Francisco se cambió mal de bando, porque yo me quedé con la alternativa A. La correcta es la A. ¿Por qué? Porque más que nada está, comparemos palabra a palabra. Tenemos que el título era El descarado negocio con la pobreza. Con la pobreza se refiere a los fondos estatales para el desarrollo social, para ayudar a la gente más pobre, ¿bien? Entonces esos serían los recursos para políticas sociales, para las personas más pobres. Y alude al cuestionable lucro, ¿no es cierto? El descarado negocio, el cuestionable lucro, que se obtiene a partir de la distribución de los fondos para el desarrollo social. Me quedo mucho con lo que dijo la Fernanda, que decía que la E era muy buena. Sí, era muy buena alternativa a la E, yo también estaba entre la A y la E, de hecho. Al final descarté la E porque habla de la actividad económica desarrollada en el país. La actividad económica desarrollada es mucho más amplio que la distribución de fondos para políticas públicas sociales. Cuando hablamos de actividad económica nos referimos a la minería, la agroindustria, la pesca, forestal, son muchas las actividades económicas desarrolladas en el país, pero de lo que estamos hablando es de la corrupción en la distribución de los fondos de políticas sociales. Por lo tanto, nos quedamos más con la A. Voy a descartar la B también, que Francisco se inclinó por la B. Destaca los aspectos que originan la corrección política y administrativa del país. Primero yo la descarto por destaca, no es que destaque, destacar es como algo, me suena positivo, aquí está como criticando la corrupción. Y también esta alternativa B nos habla del origen de la corrupción, pero eso no sale en el título que dice el descarado negocio con la pobreza, no dice dónde se origina este negocio, por lo tanto, ese originan no está presente en el título. ¿Se menciona el origen de la corrupción en Chile en el texto? Sí, pero no en el título, así que por eso el título no tiene que ver con el origen, el título habla de el lucro que se genera a partir de la pobreza, es decir, había que hacer la relación entre la pobreza y los recursos para políticas sociales que ayudan a los más pobres. Esa era como la conexión. Uno lo podía concluir igual con la primera palabra de cada alternativa. Sí, siempre el verbo nos ayuda muchísimo en el descarte. Ocupen mucho el verbo para ayudarse a descartar.
En este caso, destaca era algo como positivo. Expresa la opinión generalizada. No, tampoco habla de una opinión generalizada. Está hablando de la corrupción en Chile. Anota los Mario Hugo. Explica. Esta podía ser como que explica, no explica la corrupción, como que la muestra nomás, la expone, pero no explica de dónde viene o cómo se origina. Critica podía ser, pero como ya vimos, la descartamos la E por la actividad económica que era más grande que el negocio en la pobreza. Nos quedamos con la A. La A dice aludir, entonces ahí uno ve que el título hace referencia o alude, exacto, el título alude a algo, que es lo que va a desarrollar en el texto. Muy bien, Antonia, anda muy atento. Vamos con la siguiente, Sofía. Ya, de nuevo con refranes. Dice, ¿cuál de los siguientes refranes expresa el sentido del segundo párrafo del fragmento leído? A, cuando el río suena es porque piedras trae. B, no hay mal que por bien no venga. C, a río revuelto ganancia de pescadores. D, al mal tiempo buena cara. E, de al árbol caído todos hacen leña. Vamos a Vamos a ver ver. el párrafo. Ya, entonces este es el que nos dice, todo indica que un problema de probidad ronda gran parte de la administración pública chilena, pero es literalmente lacerante la corrupción y el desorden administrativo grave que favorece a unos pocos en el ámbito de las políticas sociales como salud, educación, capacitación del trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí nos dice las instituciones donde pasa. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es? Fernando y Johnny, la E. Están buscando qué significa cada refrán. Sí, en esta, si se fijan, esta también es un poco compuesta, porque obviamente aquí no nos piden transformar una frase en un refrán, nos piden transformar todo un párrafo. Entonces vamos a necesitar sintetizar el párrafo primero y luego hacer la transformación al refrán. La Isi se queda con la A. Ya, más respuestas. Hay muy pocas respuestas. Christopher se la va a jugar. Ha puesto una luca en monedas de 100 por la A. Ya se está sacando más plata de la que partió. Partió con 100 y ya está apostando la luca. Agarró confianza, agarró vuelo. Bien, ¿qué dicen los demás? Apuesten sus moneditas, chicos, chicas, apuesten. Queremos más respuestas en el chat. Una respuesta más. Y seguimos. Génesis, la C. Antonia no puede apostar porque no tengo plata. Es plata imaginaria de Antonia. Apuesten en bitcoins. Sí, apuesten acciones. No sé, apuesten sopaipillas, no sé, está lloviendo. Matías se va por la E. Javiera apuesta al Lucho, que es la A. Apostaron al Lucho. Catalina la A. Antonia cree que es la A. Ya. Entonces, ¿vemos la respuesta o explicamos como los refranes? Podríamos explicar primero los refranes. Ya. Entonces, la A, cuando el río suena es porque piedras trae, tiene que ver con que, como que pequeñas señales nos van a decir como que hay un problema o cosas así. Como ruidos. Claro, si hay indicios de algo, como que por algo apunta para allá. Sí. La B dice, no hay mal que por bien no venga. Que se abre una puerta, se cierra una ventana y se abre una puerta, algo así. Es como la misma idea. Sí, que por algo pasan las cosas malas. La C, a río revuelto, ganancia de pescadores. Eso tiene que ver que... Este lo tuve que buscar, porque Este no es tan conocido. Yo también la primera vez me sorprendí un poco. sí, tiene que ver que cuando hay algo como malo, como que la gente se aprovecha de esa situación. Hay gente que se aprovecha de situaciones como Claro, de como cuando hay malas. caos, hay confusión, la gente aprovecha y
y gana algo. Sí. La D, al mal tiempo buena cara, ese es más conocido y que tiene que ver que siempre con optimismo. Y la E, del árbol caído todos hacen leña, ese también la tuve que buscar porque nunca la había escuchado. Y tiene que ver que con cuando un personaje famoso o importante o que le está yendo bien, o que en algún momento le fue bien y ahora no, hay gente que se aprovecha de eso, de que ahora le esté yendo mal. Bien, dicho esto, vamos con la respuesta ahora sí. Están apostando cosas muy chistosas, me morí de la risa recién. Apostaron al 1 año de esclavitud del Lucho. Pobre Lucho. Ah, Una play chipeada. Ya, vamos con la respuesta. tananán. Oh, Uy, no, Johnny perdió plata, perdió Lucas Johnny. y ¿cómo lo vamos a hacer O con sea, las personas que están apostadas? Christopher me manda, me deposita al toque y manda mis datos de transferencia. Ya, este refrán es poco conocido, pero es parecido al de cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Se refiere que cuando hay una confusión, cuando hay falta de supervisación, por ejemplo, hay ganancias en los pescadores. Quiere decir que cuando hay confusión, la gente se aprovecha, como explicó muy bien la Sofi. Y es lo que se expresa un poco en el párrafo 2, cuando decía que hay un problema ético en la administración pública chilena, que hay mucha corrupción, ¿no es cierto? Y que esto ocurre en muchos lugares, en muchas organizaciones. Por lo tanto, a lo que se refería era que dentro del gobierno ya hay mucho desorden, entonces los políticos se aprovechan. Andaba un poco por ahí la explicación. El Lucho se le cayó la luz, se salvó porque lo estaban apostando aquí en el chat. Estaban apostando trabajo de usted para ganar plata. Apostemos la silla gamer del profe. Yo hago las pautas, así que siempre gano. Sí, es típico. Parece que ya lo apuestan seguido a Luis. Recién me llegó la luz y el internet. No importa, Polet, vamos, ya estamos terminando este texto y vamos a comenzar el siguiente. Hasta el área 51 me mandaron. Bien, esa era la última pregunta del texto 1. Vamos a comenzar el texto 2, pero primero quiero hacer una reflexión que tuve el otro día. ¿Qué pasa si el área 51 en verdad es una base ovni? Por eso nadie sabe dónde queda. Por eso es como un misterio, porque los ovnis ya están en la Tierra y su centro de operaciones es el área 51, es mi teoría. Bien, otro día analizamos esa teoría, está bastante buena. Yo haciendo publicidad sobre eso. Ya, vamos con el segundo texto. Este segundo texto es un fragmento de Eloy, ese es el título, Eloy, del autor Carlos Droguet. Vamos a ver las preguntas de este texto. Las preguntas dicen, la pregunta 9, según el fragmento leído, el ambiente subjetivo vivido por Rosa y Toño es de... Ya, esa va a ser una pregunta de evaluar el ambiente subjetivo que viven Rosa y Toño. 10. En el segundo párrafo, Eloy dice, me estás mirando lleno de hoyitos, lleno de sangre, Rosa. La frase corresponde a que Eloy cree que Rosa, esta va a ser un poco de interpretar o quizás transformar. Vamos a tener que entender qué se refieren con esa frase. 11. Del fragmento se infiere que Eloy, obviamente inferencia global. 12. Según lo leído, podría reconocerse en Eloy al personaje de, esa yo diría que es de evaluar. Evaluar qué personaje tomaría las características que se describen de Eloy. Pregunta 13. ¿Cuál de los siguientes temas pueden ser relevantes para la constitución y comprensión de la historia relatada? La violencia, la marginalidad y la muerte. Pregunta 14. Al emisor le interesa fundamentalmente comunicar. Esta va a ser una pregunta de síntesis global, pero mezclada con la interpretación del propósito comunicativo. ¿Qué es lo que le interesa comunicar? El propósito comunicativo. Y por último, la 15. Eloy es un hombre.
Esa va a ser también de valorar o evaluar. Bien, vamos a leer el texto. Este texto tiene una redacción un poco diferente, un poco compleja, así que les pido harta atención para que no se pierdan con la lectura. Es una redacción un poco diferente a lo que estamos habituados. ¿Ya? Ya, parto yo. Y son 2 párrafos, ¿no? Así que ya, voy a comenzar yo. Y dice: es en la noche, hacia la medianoche tal vez, en medio del campo. Está despierto, completamente despierto y seguro de sí mismo. Tiene una larga vida por delante. Le extraña que hayan venido tantos y piensa que eso mismo es de buen augurio. Cuando vengan para matarme, vendrá uno solo, algún amigo traicionero, un pariente de la Rosa, Sangüesa tal vez, el feroz y cobarde Sangüesa. Me buscará cuando yo esté dormido. Se sonreía a solas, acordándose sentado en el suelo, atisbando la noche húmeda y luminosa y acariciando su carabina. La tenía sobre las piernas cruzadas y pasaba la mano despaciosamente por el cañón. Acariciaba con suavidad, con una firme y casi hiriente suavidad, el cuerpo, la madera, la dura y tensa y firme y suave y salvaje madera de la carabina, como un pescuezo de caballo siempre apegado a sus manos, listo para ir a posarse bajo su brazo, como aquella vez, después, que había saltado por la ventana y adentro, muy adentro, más allá de los innumerables pasadizos y de los rincones solitarios y extensos, y de las arboledas lúgubres y húmedas, impregnadas de viento y del agua de la laguna, en la que flotaba ahogado un pantalón de niño, y a él se le apegaba el llanto, los gritos, esas lágrimas ribeteadas de sangre que él adivinaba, aunque no había visto, pero es que hay gritos llenos de sangre, horrorosos, desagradables, que dan miedo, pensaba mientras había saltado por la ventana y sentía el sudor frío, y la carabina agarrada en su mano izquierda le daba miedo al mismo tiempo, un poco de seguridad y miedo, porque siempre se enredaba en alguna parte, en el póstigo, en los zapatos del viejo, viejo desgraciado, tan cobarde. Se afligía corriendo despacio bajo los árboles, lloriqueaba como un niño, tenía la cara asustada de un guaina cualquiera, del del Toño si estuviera conmigo ahora, del hijo de la Rosa, cuando él en las madrugadas estaba limpiando precisamente la carabina y se bajaba de la cama y se metía bajo ella y arrastraba el cajón y trajinando encontraba el bolsón con balas y bostezando de sueño, el pobrecito desparramaba las balas en el suelo, y con el ruido que hacían se despertaba la Rosa y encendía la vela y la levantaba en la mano, paseando la palmatoria por el aire para buscarlos. Toño, Toño, gritaba asustada, y el Toño, asustado también, no contestaba y tenía entre las piernas un montón de balas, y él cargaba la carabina en silencio y sonaban como huesitos los fuelles, y entonces, como la Rosa estaba siempre sentada en la cama y había dejado encendida la vela en el suelo, y miraba llena de horror, de cansancio y miedo y presagios al Toño, y lo miraba sobre todo él. Me estás mirando lleno de hoyitos llenos de sangre. Rosa, Rosa, no me mires así. Le gritaba y alzaba la carabina para asustarla, y se reía en lo oscuro, y el Toño le pasaba un montón de balas y se reía con miedo, y él gritaba llenos de risa a los gritos. Rosa, Rosa, te voy a matar la garganta. Y ella se quedaba tiesa sentada en la cama y como muerta. Me estás mirando lleno de sangre. ¿Crees que los agentes me van a matar? ¿Eso crees tú? Rosa, le decía, y el Toño se arrastraba hacia la cama y cogía la palmatoria del suelo y la levantaba. Él lo comprendía y se lo agradecía. La levantaba bastante como para que él pudiera tener toda la luz que le iluminara los pechos de la Rosa, su bonita cara tostada, sus ojos hundidos en las ojeras que te he hecho pacientemente noche a noche de tanto quererte, y llamarte y meterte miedo labrando mi amor como una tablita. Te voy a matar, le gritaba. Y entonces el Toño le decía, riendo de pie en la oscuridad: mátala, mátala, bonito, Eloy. Y él disparaba justo para que la bala se llevara por delante un trozo iluminado de la vela, y el Toño lloraba asustado en la oscuridad. Y la Rosa gritaba verdaderamente temerosa:
No grites tanto, por Dios, chillaba él, desilusionado ahora, lleno de desencanto y de tristeza, y se sentía nervioso y nadie sabría nunca cuánto los quería a los dos, al mocoso y a la rosa, porque ahora mismo se hubiera sentido más seguro si lo hubiera tenido a su lado, durmiendo ahí en la cama, tal vez llorando de miedo y mirándolo a él sentado en el suelo, fumando en las tinieblas, atisbando la noche por la ventana abierta. Muy bien, buen texto. Como se fijan, una redacción bastante diferente, muy poco, casi ningún punto aparte, ningún punto seguido, puras comas y todo hablando y hablando, hablando. Cuando pasemos la materia, la materia así como los tipos de texto, vamos a ver que esto corresponde a una técnica literaria conocida como la corriente de la conciencia, en donde el narrador habla directamente todo lo que transmite como el cerebro del personaje. Por eso es corriente de la conciencia, porque es como lo que corre por tu conciencia, por eso se mezclan recuerdos, pensamientos, acciones del presente, todo como llega, sin mucha redacción como lo típico. Vamos con las preguntas, vamos con las preguntas. Le toca a la Fer, si no me equivoco. Sí. Vamos. Ya. 9. Según el fragmento leído, el ambiente subjetivo vivido por Rosa y Toño es de incertidumbre, tristeza, desesperanza, preocupación o terror. Vamos a ver los Es marcadores textuales que pillamos. Claro. Pero claro, esta sería una pregunta de valorar, como evaluar el ambiente subjetivo se refiere como a cómo se sienten los personajes. Vamos a ver lo que decía. Entonces, en el segundo párrafo nos dice, el Toño lloraba asustado en la oscuridad y la Rosa gritaba verdaderamente temerosa. Por lo tanto, a partir de esta marca textual, podemos decir que tanto la Rosa como el Toño se sienten, ¿qué dicen en el chat? Están diciendo la E, Polet, Johnny, Alberto, Génesis e Isidora. Christopher está preparándose para apostar, está juntando sus moneditas. Apuesta su Play 1 por la E. Bien, vamos con la respuesta. Con esos marcadores textuales, yo igual ahí les marqué lo más importante, como para llegar directo a la respuesta, y claro, es un ambiente de terror. Sí, nos quedamos con un ambiente de terror. El ambiente subjetivo es como lo que están viviendo, lo que sienten los personajes. En este caso, subjetivo porque se refiere a los personajes de Rosa y Toño. Entonces nos quedamos con la E, un ambiente de terror. Vamos con la 10, me toca a mí. Pregunta 10. En el segundo párrafo, Eloy dice, me estás mirando llenos de hoyitos lleno de sangre, Rosa. Esta frase corresponde a que Eloy cree que Rosa A. piensa que está muy enfermo y con hemorragia, B. lo imagina muerto a balazos, C. espera que Toño tome venganza por ambos, D. desea que vengan los patrones a acribillarlo, o E. lo mira temiendo que la mate a ella y a Toño. ¿A qué se refiere Eloy cuando en el segundo párrafo dice me estás mirando lleno de hoyitos, lleno de sangre rosa? Polet dice la B, pero se equivocó y puso un signo de interrogación. Creo que eso está malo, se debe ver como error de teclado, ¿no? Alberto se queda con la A, piensa que está muy enfermo y con hemorragia. Christopher ya va a apostar, apuesta su Play 2. Tiene hartas consolas, Christopher. Pero no dice por cuál. Tiene que elegir una alternativa, Christopher. Y los demás y las demás también. Ya dijo, parece, la E.
Antes. No, no puso nada. Ah. Por la B, ¿viste? Se queda con la B. Anda millonario, Chris. Sí, anda a pura apuesta, a pura apuesta. Partió con 10 pesos, ahora tiene todas las consolas. Paz también se queda con la B. Lo imagina muerto a balazos. Vamos a ver el párrafo. Vamos a ver el segundo párrafo donde dice, me estás mirando lleno de hoyitos, lleno de sangre rosa. Nicolás también se queda con la B. Esto estaba aquí en el párrafo 2, cuando decía, me estás mirando lleno de hoyitos, lleno de sangre rosa. Rosa, no me mires así. Le gritaba y alzaba la carabina para asustarla, bla, bla, bla. Y luego lo menciona de nuevo, y aquí queda súper claro. Me estás mirando lleno de sangre. ¿Crees que los agentes me van a matar? Eso crees tú, Rosa, le decía. Estaba repetida la frase, en la primera no salía al toque, pero en la segunda frase sale justo después. ¿Crees que los agentes me van a matar? Eso crees tú, Rosa, le decía. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa B. Significa que Eloy cree que Rosa lo imagina muerto a balazos. Textual como sale aquí. Tú crees, eso crees tú, Rosa, que los agentes me van a matar. Así que es porque se está imaginando que los agentes lo matan a balazos. Igual ya está como jugando mucho con la pistola en la casa, apuntándola a ella, jugando con el niño con las balas. Podríamos haber pensado que ella quiere que vengan los patrones, ya como a matarlo porque está amenazando a su hijo, no sé. Pero en esa frase lo que él se refiere es que él cree que Rosa está pensando en él muerto a balas. Así que nos quedamos con la alternativa B. Lo otro era mucha inferencia, mucha inferencia. Sobre inferencia. Vamos con la pregunta 11, Sofía. Ya, dice, del fragmento anterior se infiere que Eloy A es asesinado por el cobarde Sangüesa y sus cómplices, B huye de sus captores y es recibido por Rosa y su familia, C mantiene secuestrada a Rosa mientras está cercado por gendarmes, D es seguido o rodeado por hombres que desean darle muerte, E cree que es perseguido y huye a refugiarse en una choza. Bien, aquí no tenemos una parte como separada del párrafo porque es una inferencia global. Así que resulta mucho más fácil ir descartando por las alternativas. Como hemos visto, muchas veces las inferencias globales es más fácil abordarla en el descarte de las alternativas que buscando cosas puntuales en el texto. Además, si es de inferencia, la respuesta no va a estar textual. Bien, ¿qué es lo que ustedes infieran de Eloy? ¿Qué es lo que creen que pueden decir de Eloy correctamente? Por ejemplo, yo descartaría la A. No creo que Eloy sea asesinado por el cobarde Sangüesa y sus cómplices. Como que eso, Eloy piensa que eso puede ocurrir, pero en el párrafo no se ve que ocurra. De hecho, él nos habla en primera persona incluso. Así que es difícil que esté muerto si no está contando lo que está pensando y viviendo. Ya, vamos a ver. Paulette se queda con la D, Isidora con la D. Entre la B y la D. Nicolás se quedó con la B. Sí, en esta es más fácil ir descartando qué cosas sí se pueden concluir y qué otras no. Ya, entonces la A ya la descartó González, yo igual creo eso, y también descartaría la E porque no nos habla de ese lugar de una choza, entonces no tiene Sí, sentido. también habla de que cree que es perseguido, pero hay varios indicadores que nos señalan que sí estaba siendo perseguido. Entonces, como que a lo mejor, claro, puede que se haya estado pasando la película él solo y en verdad nadie lo perseguía, pero es difícil que podamos inferir eso. Como que todo el texto apunta a que sí lo están persiguiendo en la vida real. Por algo también tiene una pistola, una carabina, ¿no es cierto? Descartamos la E también, muy bien. Ya. Más Entonces, respuestas, o si no, no avanzamos, no. Más respuestas o nada. O por último otra que descarten, no sé. nos queda la B, la C y la D.
Bueno, Johnny la B, Catalina también la B, Fernanda la M, no está eso. Paulette descarta la C. Mantiene secuestrada a Rosa mientras está cercado por gendarmes. Sí, yo también creo la C, no creo que tenga secuestrada a la Rosa porque por ahí decía que ha trabajado su amor, que la ha querido mucho, etc. Entonces, y lo que dice después de mientras está cercado por gendarmes tampoco no habla de eso. claro, Como que estuviera incluso como que está mezclando los tiempos, porque si se fijaron, en un principio él parte solo y se empieza a recordar de cuando pasó todo esto con el tema de las balas, la vela que estaba gritando Rosa y el niñito, pero después él termina el texto diciendo como desearía que ellos estuvieran aquí conmigo durmiendo ahí al ladito. Entonces, eso nos marca los tiempos que ocurren en el presente, que es cuando está solo y lo están persiguiendo, y el pasado, que es cuando se acuerda esta historia con Rosa y el Tom. Entonces está mezclando los tiempos en la serie. Ya, vamos con la correcta. la B. La B, muy bien, Fernanda, Paz, Ignacia y los y las demás, que la tenían buena. Sí, porque ahí en la D marcamos que eso de desearle, que desean darle muerte, no está correcto. Y en la B, el texto nos dice que, o nos da indicios de que está como huyendo de sus posibles captores, de los generales creo que le llamó, y que tiene una relación con Rosa y su familia de cercanía. Sí, en el caso de la D, yo la descarté porque dice que es seguido o rodeado por hombres que deseen darle muerte. Pero él mismo descarta eso y dice que cuando lo vengan a matar van a venir de a uno. Por eso yo descarté esa, porque no puede ser un grupo de personas que le quieran dar muerte. Él mismo señala por ahí de que cuando lo vengan a buscar van a ser varios, cuando lo vengan a buscar para matarlo va a ser uno solo, aquí dice. Cuando vengan para matarme, vendrá uno solo, algún amigo o pariente de la Rosa. Por lo tanto, por eso, simplemente por ese pequeño marcador, yo descarté la D. No puede ser un grupo de hombres que le quieren dar muerte. Cuando le quieran dar muerte va a venir uno. Simplemente por ese detallito descarté la D y me quedé con la B. Yo estaba entre la B y la D también. Excelente. Paulette parece que está dudando, no sé. Paulette no está de acuerdo, nos puede decir y si nos convence nos cambiamos. Vamos con la siguiente, Fer. Ya. La 12. Según lo leído, podría reconocerse en Eloy al personaje del campesino, bandido, revolucionario, loco o soldado. A partir de lo que nos dice el texto entonces, Eloy encarna a qué tipo de personaje dentro de la narración. Sí, aquí tampoco tenemos señalados marcadores, pero la idea es como que ustedes resuman como qué tipo de personaje, como qué personaje ícono expresaría la mayor cantidad de características de Eloy. Paulette se inclina por loco. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Parece que está complicado. Yo esta la encontré fácil esta pregunta, como que ni siquiera volví al texto, no busqué ni un marcador, nada. Paulette dice que podría ser campesino igual, Catalina se inclina por loco también. Que yo creo que esta pregunta es de las que si la empezáis a como a pensar mucho, te empezáis a confundir. Mira, Paulette, pero Paulette cree que son todas, po. Sí, por eso. Isidora también se queda con la A, campesino. No sé, no me convence. Vamos con la respuesta nomás, Fer. Yo creo que sí, porque en realidad no hay como una marca, hay Sí, que no, inferirlo. hay como que inferirlo
como de la historia, más que por la historia simplemente hay que entender un poco. Sí tiene un poco de loco, un poco de campesino, pero en este caso sería la B, bandido. ¿Qué indicadores en la historia nos harían pensar de que es un bandido? Según yo, como las cosas en la historia que me hacen pensar que es un bandido, uno parte de la historia y está escapando todo el rato. Desde el inicio de la historia él está escapando y cuenta historias de más atrás cuando estaba escapando, pero con ayuda de la familia de Rosa, ¿no es cierto? Otro indicador tiene una pistola, o sea, una carabina. Otro indicador, hay gendarmes. Habla por ahí en el texto que señala que hay gendarmes que lo persiguen. Por lo tanto, podemos pensar que escapó de la cárcel, quizás. Los gendarmes son los guardias de la cárcel. Entonces, básicamente no podemos decir, no hay un marcador textual que nos diga como él se robó tal cosa, no. Pero sí sabemos que anda de fugitivo, anda escapando, anda armado. Por lo tanto, podemos inferir de que él es un bandido. Más que un campesino, si fuera campesino, no sé, andaría con un saco de papa y un rastrillo, pero anda con una carabina. Podría ser revolucionario, pero tampoco anda como organizando o generando guerrilla, no sé. Loco, por la forma de explicar las historias, podría ser, pero más que nada por la historia y por el sentido de la historia se entiende que es un bandido que andaba escapando, que encontró alojamiento o refugio con Rosa y su familia, y luego se volvió a escapar. Simplemente eso es lo que podemos saber. Soldado tampoco, no nos dice en ningún momento que haya una guerra ni nada. Así que nos quedaríamos con la B. Básicamente por eso, porque anda escapando, porque los gendarmes andan detrás de él y porque anda armado. Por esas características podemos pensar de que es un bandido más que las otras. ¿Ya? Revolucionario quizás podría haber sido, porque también siempre andan perseguidos por la ley los revolucionarios, pero no sé, nos falta como su componente de ideología social y de organización de, no sé, de grupos armados para que eso sea la C. Anda más bien escapando como un bandido. Un bandolero, es un bandolero. Así que eso. Bien, chicos y chicas, llegamos al final de la clase, ya por tiempo no les vamos a tomar más. Nos quedaron un par de preguntitas, así que, pero avanzamos mucho, avanzamos súper bien hoy día. Hicimos casi los 2 textos completos, nos quedaron como 2 preguntas fuera de tiempo. Así que eso, chicas y chicos. Les recordamos que ya se inició el periodo de inscripción para la prueba, así que no se olviden de inscribirse, hay un mes de plazo, así que inscríbanse lo antes posible, chicos y chicas, en la página del DEMRE, no lo olviden, por favor. Eso, chicos y chicas, nos despedimos por el día de hoy, nos seguimos viendo mañana a la misma hora y en el mismo canal. Ojalá que a nadie se les corte la luz, ojalá que todos tengan buena conexión a internet para mañana y bien puntuales, por favor. Gracias a ustedes, chicas y chicos, se pasaron muy buena participación en el chat nuevamente. Chao, que estén bien. Chao, Christopher, buenos ingresos hoy día. Chao, nos vemos, que estén muy bien. Un gusto. Cuídense, gracias a ustedes por participar. Nos vemos. Chau, chau, Chao, chau, profe, chau. gracias por la clase. Gracias a ustedes, Moisés, que estén muy bien. Ay, me cuesta mucho cerrarlo porque cada vez que alguien se sale, se me desaparece lo de cerrar la reunión. Ahora sí, nos vemos. Chau, chau, chau.